pregunta concreta, Luisa María, es el que no cumpla, ¿qué va a suceder? Bueno, siempre hemos nosotros determinado nuestras reglas internas. Primero decirte, Azucena, que estamos muy contentos por los resultados del Consejo del día de ayer. Mucho ánimo, mucha unidad, mucha esperanza de nuestro movimiento. Recibimos una carta de la presidenta que, bueno, ya hicimos pública, donde no solamente hace, pues, digamos, un alto en el camino para recordar cómo surge nuestro movimiento alrededor del licenciado Andrés Manuel López Obrador, cómo ha venido creciendo Morena, la necesidad de preservar la esencia del movimiento siempre, y hace planteamientos más concretos sobre precisamente esto, no perder la mística, tener los pies en la tierra, y hace planteamientos con miras a qué tipo de actitudes son aquellas que debemos alejar de nuestro movimiento. Cualquiera, no solo que aspire a un cargo, sino en general cualquier miembro de Morena. Entonces, a partir de esta carta, se propuso una serie de lineamientos específicos para la militancia que fueron aprobados por unanimidad. Eso es importante señalarte, todas y todos estuvieron de acuerdo y, como bien señalas, pues tienen que ver con el apego a la austeridad, a la vocación de servir. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la independencia de poderes fácticos, del sectarismo, de la sumisión a grupos de poder. También hablamos de la necesidad de mantener la unidad y de si hay diferencias, y aquí respondo tu pregunta, si hay, por ejemplo, diferencias en cualquiera de nuestros militantes o incumplimiento de estos lineamientos, existe la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que es finalmente este órgano que nosotros mismos establecimos para dirimir esas diferencias. Es que alguien decía ayer afuera de este congreso, digamos, de este consejo, bueno, si va a haber sanciones reales, solamente llamadas de atención, o se van a expulsar a los militantes, o sea, ¿sí va a ser fuerte la sanción o solamente llamados a misa, presidenta? Estatutariamente, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene la posibilidad de imponer distintas sanciones que pueden ir desde una llamada de atención hasta, como bien lo señalas tú, una expulsión del partido. Pero no es un asunto de castigos. Yo lo que te mencionaría es que el ánimo de ayer y el ánimo en general es de que hubiese reglas claras, que haya piso parejo para todos los que quieran participar y todos en el ánimo de cumplir con nuestros principios y sobre todo con la responsabilidad histórica de cuidar un legado, el legado del presidente que más ha querido este país y, por supuesto, pues que no solamente se creó para ahora, para una coyuntura electoral del 27, sino que nosotros tenemos el compromiso de que este movimiento perdure para las próximas generaciones, porque, Azucena, no hay otra alternativa. Es decir, si nosotros mismos no nos hacemos cargo de cuidar a Morena como vehículo de transformación, pues entonces nos quedaremos en manos del PRIAN, que francamente pues es el sinónimo de corrupción y saqueo. Es que parece que hay más oposición en Morena que afuera, ¿no? Hay más peleas y más desacuerdos, y está bien decir si hay democracia y si se puede hablar y si las cosas se pueden poner sobre la mesa. A mí me parece bien, por ejemplo, el caso de Cuauhtémoc Blanco, en donde algunas diputadas fueron pues sacadas de chats y las regañaron, etcétera, por mostrar su postura. Pues eso no habla de un partido democrático, ¿no? Se puede hablar de temas delicados, pues como adultos públicamente, porque tampoco se tratará de simular. No, por supuesto que no. De lo que se trata es de tener lineamientos de comportamiento ético de nuestro movimiento y por supuesto que tampoco es verdad esto, por lo menos no fue presentado ante la comisión si este tipo de actitudes existieron. Entonces, sí, ¿qué nos debe lo dijeron suceder? aquí varias diputadas, presidenta, por Ili supuesto. entre ellas y alguna otra que se me va el nombre, pues que sí las habían relegado, Gabriela Jiménez. Pues de manera indebida, Azucena. Cuando suceden ese tipo de cosas, lo que deben hacer las compañeras, no solo legisladoras, cualquier miembro de nuestro movimiento, es poder hacer un planteamiento ante la comisión. Nosotros tenemos la responsabilidad
de mantener la unidad, y la unidad es con institucionalidad. Entonces, claro que puede haber diferencias, claro que puede haber incluso errores y gente que pueda hacer este tipo de llamados incorrectos. Bueno, pues se acude a la Comisión de Honestidad y Justicia y ahí hay mucho margen para poder dirimir estas diferencias, pero no se trata, como lo señalas tú, de castigar de ninguna manera. Ahora, Pues sí es muy importante que todos nos... Se trata de convencer, de que todos nos haya cuidemos de la congruencia. derecha. Pero mire, Eso. ayer, por ejemplo, ¿quién sale del Consejo de Morena en un Volvo prestado por una agencia automotriz, según dicen algunos medios? Pues Gerardo Fernández Noroña. Entonces se trata de convencer, pero de que aquellos que escucharon pero sí el van mensaje... a empezar, sí, pero si se trata de que empiece la derecha, mira aquí cómo... No, de lo que se trata son de los absolutamente excesos. O sea, cuando ya se pierde la congruencia, en ese momento es cuando uno puede hacer un planteamiento y decir, bueno, esto se aleja de los principios de Morena, y plantearlo ante la Comisión de honestidad y justicia. Y le toca a ellos, que finalmente los elegimos nosotros dentro de nuestro movimiento, el hacer un análisis si en efecto se trata de una provocación por parte de medios de comunicación o de la derecha, o de un planteamiento contrario a los principios y las bases de nuestro movimiento. Es la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Ejemplos concretos en donde, bueno, los partidos yo no sé, pero los medios de comunicación no tenemos nada que ver. Han sido palabras que ha dicho Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, respecto al uso de los helicópteros, por ejemplo. Dice, pues yo los he usado siempre. Luego uso vehículos también privados, lo hago hace muchos años y lo sigo haciendo porque no soy hipócrita. Dice, no me voy a ocultar. ¿Este es un exceso que ya no se va a permitir, presidenta? Pues así es, eso fue lo que ayer aceptamos. Dentro de nuestros propios lineamientos hay conductas específicas que establecimos como contrarias a principios. Entonces, por eso era la importancia de poner reglas claras, Azucena, porque en ese momento entonces ya todo mundo asume qué se puede y qué no se puede hacer. Si tampoco es de señalar, todos estos lineamientos no tienen una dedicatoria particular de ninguna manera, es un alto en el camino para decir: siempre tenemos que estar cercanos a la gente, tenemos que mantener la unidad a partir de reglas claras. Y por eso esas reglas se establecen ya hoy, por ejemplo, que no se puede el uso de helicópteros, de aviones privados, por ejemplo, de espectaculares, que es muy válido que la gente levante la mano en nuestro movimiento. Es válido que la gente levante la mano para poder participar en las futuras elecciones, pero que hay que hacerlo a ras de tierra, convenciendo a la gente, repartiendo el periódico, en el volanteo. Ese es el planteamiento, cómo nosotros creamos el movimiento y cómo a partir de ese casa por casa y de ese hablar con la gente hemos llegado hasta donde hemos llegado. Ahora, es un caso Ricardo Monreal, el otro es Andrea Chávez, Gerardo Fernández Noroña, hay otros temas. Tú los mencionas, Azucena, pero no es el pongo ejemplos el de lo que podría acomodarse, digamos, a los estatutos y cosas que ya no podrían hacerse, que ya no podrían hacer los militantes. Ahora, respecto a Saúl Monreal, Félix Salgado Macedonio, y me falta uno, de San Luis Potosí, respecto al nepotismo, Félix Salgado Macedonio no podrá suceder a su hija. Y tampoco, lo que hemos planteado nuevamente, Azucena, no se trata de casos en particular, no van con dedicatoria, es un planteamiento general. A la gente en este país, al pueblo de México, no le gusta que haya nepotismo, que se puedan suceder en los cargos familiares, es decir, que un presidente municipal pueda dejar a la esposa, a los hijos o cualquier otro cargo, no solamente presidencias municipales, gubernaturas, diputaciones. La gente no está de acuerdo con los presidencia de la República, la gente no está de acuerdo con los cacicazgos. A partir de eso, y dado que Morena lo que significa es la traducción de lo que el pueblo quiere y para su patria y para su país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa que conoces tú muy bien, que era
pues acabar y prohibir el nepotismo. Esta iniciativa tuvo consensos en el Congreso hasta 2030. ¿Qué planteamos ayer en el Consejo Nacional? Bueno, pues nosotros no nos vamos hasta 2030, como fue este acuerdo, sino que retomamos lo que la presidenta propuso, que es una aplicación a partir del 27. En el 2027 vamos a tener una elección la más grande de la historia, donde 17 gubernaturas se van a renovar, y no solo eso, sino también, obviamente, la Cámara de Diputados y congresos locales, entre muchos otros. A partir de ahí, ya aplicaríamos nosotros esta regla del nepotismo. Y eso significa que no podrá ir en la boleta ningún familiar de quien ostente el cargo actualmente. Entonces, eso también, no la quiero interrumpir, me llega la guillotina, déjeme retomarla después del corte. De Morena, Luisa María Alcalde Luján, hablando respecto a estos lineamientos que dictaron ayer en el Consejo de Morena. Creo que esta parte de la que habló el diputado Arturo Ávila, por cierto, con mucha claridad, nos queda perfectamente establecido cuáles son los lujos o los excesos a los que no pueden caer. Esto dijo Arturo Ávila ayer. Relojes caros, cuentas caras, restaurantes caros, vehículos blindados, seguridad, grandes caravanas acompañando a las personas, ropa de marca, para que quede muy claro, espectaculares también, viajes en primera clase, aviones privados, helicópteros. Somos un partido del pueblo y representamos al pueblo. ¿Están pagando todos, por ejemplo, la promoción que traía la senadora? No, yo creo que no. Yo creo que nada más lo que se fijaron fueron los lineamientos. Los lineamientos ya son muy claros. Bueno, eso queda claro, Presidenta. En eso que declara el diputado Arturo Ávila, está de acuerdo. Así es, bueno, formó parte de los lineamientos que ayer se pusieron ejemplos de acciones concretas, pero para cerrar la idea, previa al corte, Azucena, hablábamos sobre el nepotismo, y yo lo que quería plantear era que ese punto, porque a veces también se maneja otra información, ese punto, como todos, fueron aprobados por unanimidad. Todos los estados, los consejeras y consejeros de todos los estados estuvieron de acuerdo. Así que eso también refleja una cosa: tenemos la autoridad moral que no tienen los de enfrente, que no tienen otros partidos. Nosotros tenemos hoy la autoridad moral de poder hacer este tipo de lineamientos y tener incluso la valentía y posibilidad de señalar acciones concretas como las que el propio Arturo Ávila ha mencionado en el audio que mostraste. Correcto. Ahora, déjeme preguntarle casos concretos, Presidenta, para que nos quede claro. Sé que hay muchos ejemplos también de alcaldes o de diputados, etcétera, pero los más visibles. Félix Salgado Macedonio no podría postularse en el 2027 en Guerrero porque su hija es gobernadora ahora, ¿correcto? Correcto. En Zacatecas tampoco Saúl Monreal podría hacerlo porque su hermano es gobernador. Así es. Y en San Luis Potosí, donde es el Partido Verde, ¿también aplica para Partido Verde y PT? Bueno, depende si van en alianza con nosotros. Eso ya se definirá. Esperemos que sí, son nuestros partidos aliados. Si fueran en alianza con nosotros, entonces, en efecto, no podría participar ningún familiar directo del actual gobernador. Hay que recordar que estamos hablando de suceder el cargo en el que están, es decir, no pueden participar para gobernadoras y gobernadores. ¿No? Correcto, pueden participar para otro puesto de elección popular. Podrían participar para algún otro puesto de elección popular. Ahora, la presidenta... Siempre y cuando ganen las encuestas. Bueno, a eso iba. Otro elemento. ¿Qué le parecería si Félix Salgado Macedonio gana una encuesta? Gana la encuesta por así arrasando. No, es que ese es el punto. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso, por ejemplo, de Félix? Él mismo lo ha declarado ya abiertamente, que él puede esperarse un periodo más, 6 años, para después poder participar. Aquí el punto es que no podría participar en la encuesta interna. O sea, desde ahí hay un filtro. Desde ahí habría un filtro. Entonces, el otro elemento que también se mencionó en la carta de la presidenta y que es fundamental para nosotros en esta idea de la institucionalización de nuestro partido es el tema de las encuestas. Hablamos sobre el 2027, ¿no? En el 2027 hay muchos que querrán participar. Ya mencioné contigo el estar en contacto con la gente a ras de tierra, tocando puertas. Y por el otro lado, el compromiso de que la selección de candidatas y candidatos vendrán
de las encuestas. Le vamos a ir a preguntar a los estados donde va a haber elecciones a gobernadores, quiénes son los mejores perfiles que tenemos, a quienes prefieren, y finalmente la gente va a decidir, y a través de esa encuesta, la comisión de encuestas, la comisión de elecciones de Morena va a tomar en cuenta esos resultados para poder determinar quiénes son nuestros candidatos. Pero ya descartado el tema de que si es hermano, hijo, esposo, eso ya no entra. Eso ya no entra, eso ya es un filtro previo para posteriormente poder hacer las encuestas, y quienes salgan mejor posicionados, con mayor respaldo de la gente, pues esos serán nuestros candidatos. Entonces, teniendo esa claridad, así como la planteamos el día de ayer, con todos esos lineamientos, hoy tenemos ya un camino para andar de aquí al 27, sin la posibilidad de que haya malos entendidos. ¿Cómo se van a seleccionar? Ahí están las encuestas. Y fíjate que muy interesante, la presidenta, con licencia, pero que hace este planteamiento, pues retoma eso, retoma también otras cosas importantísimas, todo lo que tiene que ver con la formación política, y retoma pues la importancia de la unidad, precisamente por los deseos que tiene la oposición de vernos fracturados, pero que se van a quedar con las ganas. Ahora, presidenta, déjeme le pregunto, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, el caso de Cuauhtémoc Blanco, en los estatutos se habla de que no se va a permitir la violencia de género, etcétera. Respecto a la violencia contra las mujeres en general, ¿qué va a pasar con el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco? Pues eso lo va a determinar la fiscalía, no Morena, no nosotros. ¿Qué es lo que considero yo? Pero es parte de su movimiento, presidenta. No, por eso, pero a ver, ¿qué es lo que considero yo? Yo lo que creo es que lo que fue una equivocación es que si hubiese votado en el Pleno de la Cámara de Diputados ese dictamen, lo que debió haberse hecho era regresarse a la fiscalía, y que el fiscal, ahora un fiscal muy distinto al otro, tiene la posibilidad de llevar a cabo una investigación imparcial, pues concluya la investigación como ya lo está haciendo. Entonces, eso es lo realmente importante. ¿Qué sucedió? Pues que había un fiscal, un corrupto, por cierto, contrario no solamente al exgobernador, sino al presidente López Obrador, que el último día antes de irse abre esta carpeta, pero la integra pésimamente. Entonces, una carpeta mal integrada, sin elementos. ¿Qué es lo que le mandan a la Cámara de Diputados? Bueno, la Cámara de Diputados, en lugar de haber votado eso, debió regresársela a la Fiscalía y decirle, intégramela bien, porque la tienes mal integrada. Entonces, ¿qué va a suceder con él? Pues depende de la Fiscalía, ellos son los que tienen que investigar. Si hay elementos, pues entonces avanza el asunto, pero si no hay elementos y se trata de una venganza política del exfiscal, hoy prófugo de la justicia, y por cierto, que encubrió un feminicidio, bueno, pues entonces estamos hablando de otra cosa. ¿No es suficiente el testimonio de la víctima, presidenta? De lo que se trata es de tener una investigación. A mí no me toca hacer esa investigación, le toca a la Fiscalía. Si la Fiscalía cuenta con elementos suficientes, no solo en el caso de Cuauhtémoc, en el caso de cualquiera, y sobre todo tratándose de violencia contra las mujeres, por supuesto que deben avanzar todos los casos, y siempre poniendo como un elemento fundamental lo que la víctima pudiese estar planteando, sin duda. Pero tiene que haber una investigación por un fiscal que no sea un agente que hoy, insisto, no solo está prófuga de la justicia, sino que fue perseguida durante varios años, y haciéndose de amparos y de trampa y media con los jueces, logró zafarse. Ahora, bueno, pues haría un llamado a la Fiscalía de Morelos. Es que hemos tratado de buscarlos, ya hablamos con Hugo Eric Flores, etcétera, y nos dice, bueno, estamos atrapados con el tema de Cuauhtémoc porque la Fiscalía no avanza. ¿Ustedes le pedirían celeridad, Luisa María? En todos los casos, Azucena, en todos los casos y a todas las fiscalías, por supuesto que lo que se solicita es que investiguen de manera imparcial y lo más rápido posible. Bien. Entonces, en este y en todos los casos hay que
pues sin lugar a dudas avanzar lo antes posible, tener ya la certeza de qué fue lo que sucedió. Oiga, usted hablaba de la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Registra, dice el Financiero, Sheinbaum aprobación del 81% en abril. Sobre la popularidad de la presidenta y pues conflicto, digamos, que se ha abierto con el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Esto declaró a mi compañero periodista León Krause. Esto dijo el expresidente Zedillo y quisiera su opinión, por favor, Luisa María. Y sí me preocupa que la presidenta diga, yo fui electa para hacer la cuarta transformación. No, ella fue electa para ser presidenta de una nación que se quiso y logró ser democrática y ser presidenta de todos los mexicanos, los que pueden pensar como ella y los que no podemos pensar como ella. Es presidenta de todos nosotros, de todos los mexicanos, y así se debe asumir. No se debe asumir como la persona que va a darle continuidad a la obra demagógica, destructiva, terrible de López Obrador. Sí. Puede ella sentir que como López Obrador tenía popularidad porque manejaba recursos, medios, control de medios y muchas otras cosas, pues que es una táctica correcta, ¿verdad? Pero yo le recordaría a la presidenta que la función de un presidente no es ser popular. Sí. La función de un presidente es servir a la nación y servirla realmente democráticamente y no ser parte de un proyecto que claramente es un proyecto de destrucción democrática. Bueno, es lo que dice el expresidente, presidenta Luisa María Alcalde. ¿Qué responde? Pues imagínate tú, ya es el colmo. O sea, como no tienen voceros, ya sacan a Zedillo. Ahora resulta que el paladín de la democracia es el cinismo absoluto. Ya lo hemos planteado con anterioridad, pero Zedillo representa de lo peor de nuestra historia. Claro que ellos apuestan al olvido, pero no se nos olvida quién es este sujeto, que no nada más fue un entreguista y privatizó lo poco que quedaba ya de recursos nacionales. Pues el del Fobaproa es un represor. Si alguien no entiende de democracia, es él. Y él formó parte fundamental del neoliberalismo que nos llevó a uno de los países con los mayores niveles de pobreza y de desigualdad. Precisamente por esa circunstancia es que surge la transformación y es que gana el presidente López Obrador y ahora continúa la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues bueno, lo que te planteo es que me da gusto porque también pues ayuda a que no se nos olvide. ¿Me aguanta y concluimos? Presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sigue en la línea. Ya sabe, gracias por permanecer ahí, pero los cortes son automáticos y no quería dejar inconclusa su reflexión final, presidenta. Simplemente la reflexión final, más allá de Zedillo y del gusto que nos da que nos recuerden lo que es el pasado de corrupción y de privilegios, es el respaldo que hoy tiene la presidenta. Un pueblo que es mucho más consciente de hace pocos años, que hoy respalda a esta mujer que nos está enseñando de dignidad dentro y afuera. Entonces seguimos construyendo el segundo piso, estamos muy contentos de los resultados del consejo del día de ayer, salimos cerrando filas en unidad y bueno, pues ya sabes tú que tenemos también este año elecciones en Durango, en Veracruz. Concluyo diciéndote que nos va a ir muy bien porque tenemos la confianza de la gente, que esperemos que salgan a participar en libertad y vamos a ganar los 39 municipios de Durango, los 212 de Veracruz, con una campaña a ras de tierra. Nuestras candidatas, muchas de ellas mujeres y jóvenes, extraordinarias mujeres para estar al frente de las presidencias municipales, para gobernar con austeridad y con el ejemplo. Bien. Eso fue lo de ayer y eso es finalmente nuestra esencia, esa es la esencia de Morena. A ver, dos últimas cosas, perdón, pero acá me escriben, dicen Morena no quiere aceptar que Zedillo echó a andar la democracia en el año 2000, etcétera, etcétera. El INE o el IFE, ya lo conocemos como INE-IFE, estos institutos de transparencia, la alternancia del PRI al PAN con Vicente Fox, ¿no le dan ningún beneficio a Zedillo? Ninguno. Zedillo es el de Acteal, es el de Aguas Blancas. Mira, Zedillo hablando de democracia y hablando de la elección al Poder Judicial, que lo que les molesta a ellos es eso, es que la gente ahora va a elegir
de manera libre y democrática a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia en la Nación. Cuando Zedillo llegó a la presidencia, lo que hizo fue de un plumazo destituyó a toda la Corte, a las ministras y a los ministros. Por cierto, en acuerdo con los partidos políticos, ¿no? Bueno, en acuerdo de partidos cooptados, pero pero lo que sucedió, por cierto, que les dio una pensión, ahí nace la pensión vitalicia, le da una pensión bastante nutrida, ¿para qué? Para que no hablaran, para que se quedaran calladitos después de este acto tan autoritario. Entonces los quita a todos y fíjate nomás, los pone él, hace una corte a modo, establece quiénes serán los nuevos miembros de la Corte y así inicia su gobierno. Entonces, ahora que él venga a plantear que irse a una elección donde sea la gente la que determine quiénes van a ser sus juzgadores, pues digo, te habla, por supuesto, de qué clase de personaje y de una cosa que es muy elemental y lo hemos dicho, la doctrina de la derecha es la hipocresía. Esa es la verdad, ellos en todo actúan con absoluta hipocresía, son unos doble cara y por eso se atreve este personaje a salir a hablar de autoritarismo y de falta de democracia tratándose de todo lo que hizo nuestro país. No hay ninguna intención de dialogar, por lo que escucho, con la oposición, Luisa María. Es que no es un asunto de diálogo, mi estimada Azucena. Aquí de lo que se trata son principios. Nosotros estamos defendiendo la democracia. Nosotros vamos por la ruta de la transformación. Nosotros lo que vemos es una oposición moralmente derrotada que pues trata de aprovechar algunos temas para avanzar, pero la verdad es que pues no tienen ningún elemento para poder generar un debate serio de altura sobre quizá cómo debería de integrarse o de llevarse a cabo la selección de jueces. O sea, no fueron nunca capaces ni siquiera de reconocer la crisis que estaba habiendo en el Poder Judicial en todos los sentidos. Sé que no son consejeros, pero pudieron acudir ahí a este ejercicio que realizaron ayer Félix Salgado Macedonio, Ricardo Monreal. Entiendo que no estuvieron. No, claro que sí, ahí estuvo Ricardo Monreal. Sí, Félix Salgado estuvo y Saúl Monreal. No los vi, no lo sé, porque había más de 400 gentes, pero a Ricardo Monreal lo vi porque estaba arriba en el presidium, fue como coordinador de la Cámara de Diputados, igual que Adán Augusto, igual que todas y todos los... Igual que todas y todos los gobernadores. ¿Y sí invitaron a Saúl y a Félix, a Saúl Monreal y a Félix Salgado? Sí, claro que sí, porque todos los senadores fueron invitados, igual que todas las diputadas y diputados. Bueno, pues suerte con lo que viene, presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y ojalá que podamos hablar luego del tema de precampañas, etcétera, pero bueno, son un montón de temas y creo que hemos tocado los más relevantes. Vamos a ver cómo se desarrolla esto del papel a la acción. Muy bien, te mando un fuerte abrazo a ti, Azucena, y a la audiencia. Hasta luego. Gracias, Luisa María Alcalde, presidenta de Morena.